Hola, bienvenidos. Vamos a hablar acerca de los indicadores de endeudamiento. Los indicadores de endeudamiento básicamente miden en qué grado y en qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de una organización, ya sea a través de deuda corriente o no corriente. ¿Qué quiero decir? A través de pasivos de corto plazo o de pasivos de largo plazo. Dentro de los indicadores de endeudamiento tenemos dentro de este grupo varios indicadores, como son nivel de endeudamiento, concentración de endeudamiento en el corto plazo, cobertura de intereses, endeudamiento financiero e impacto de la carga financiera. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El nivel de endeudamiento, ¿qué es lo que nos mide? Básicamente, muestra el porcentaje de participación que tienen los acreedores de la empresa dentro de una organización. Entonces, ¿cuál es su fórmula? Pasivos total con terceros sobre total activo. ¿De dónde sale la información? Del estado de la situación financiera. Pasivo total con terceros sobre total activos. ¿Cómo se lee este indicador? Que por cada peso que la empresa tiene en el activo, básicamente han sido financiados 27 centavos con pasivos, con terceros. Entonces, para cada uno de estos indicadores es importante tener en cuenta que el 27% de la empresa le corresponde a los acreedores, a las personas que han apalancado la empresa. Vamos con concentración de endeudamiento en el corto plazo. Las cuentas son pasivo corriente sobre pasivo total con terceros. ¿De dónde sale? Del estado de la situación financiera, ambas cuentas. Pasivo corriente, miremos, pasivo corriente sobre total pasivos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esta concentración de endeudamiento? Muestra el porcentaje de pasivos que tienen un vencimiento en el corto plazo, un término inferior o menor a un año. ¿Y cómo se lee? Que por cada peso que la empresa tiene en pasivo, el 36% de esos pasivos son pasivos corrientes, o 36 centavos son pasivos corrientes que debe estar cubriendo en un término menor a un año. Viene otro indicador que es cobertura de intereses. Y la cobertura de intereses básicamente lo que muestra es la relación entre las utilidades operacionales y los intereses pagados. ¿De dónde sale esta información? Básicamente del estado de la situación del estado de resultados, y tenemos que acudir a las notas, a los estados financieros para poder determinar cuáles han sido los intereses que se han pagado en ese periodo de tiempo. Entonces, utilidad operacional, ¿de dónde sale? Estado de resultados. Utilidad por actividad de operación y los intereses pagados, intereses, gastos por intereses, ¿de dónde? De las notas a los estados financieros. Para nosotros poder determinar realmente esa cobertura de intereses, ¿cómo se lee? Básicamente que durante el periodo que se está analizando, la utilidad operacional generó 3,45 veces en el año 2019 estos intereses. Superior a los intereses pagados. Básicamente, se generó una utilidad superior en 3 veces, con 45 3 veces los intereses pagados. Hay otro indicador que es el indicador de endeudamiento financiero. Y ese indicador de endeudamiento financiero básicamente nos muestra la participación que tienen las obligaciones financieras frente a las ventas o frente a los ingresos totales en un periodo analizado. Estamos analizando para este caso de estudio un periodo de un año o 365 días que lo hacemos siempre.
Entonces, ¿cómo interpretamos este indicador? Que las obligaciones con entidades financieras equivalen básicamente al 11% sobre los ingresos por ventas. ¿Y de dónde salen esas obligaciones con entidades financieras? Básicamente salen del estado de resultados que nos está mostrando cuáles son las obligaciones que tiene la empresa con bancos, ¿sí? Bueno, y vamos con el último indicador de endeudamiento, que es el impacto de la carga financiera, y básicamente este indicador lo que nos muestra es cuál es ese porcentaje de participación de los gastos financieros, básicamente los intereses en este caso, frente a las ventas o a los ingresos totales que tiene la organización en ese periodo analizado. Gastos financieros, ¿de dónde los tenemos? De las notas a los estados financieros. Siempre debemos acudir a ellas para yo poder determinar realmente cuánto es, porque muchas veces en el estado de resultados no nos da la información, por lo tanto hay que ir a esas ayudas. ¿Cómo leemos el indicador? Que los gastos financieros representan básicamente el 9% sobre los ingresos por ventas para ese año determinado o específico. O que los gastos financieros representan 9 centavos frente a cada peso vendido para ese año. Entonces, los indicadores de endeudamiento básicamente son todo un arte y básicamente depende de muchas variables poderlos determinar. También tenemos que tener en cuenta la situación financiera de la empresa, como son los márgenes de rentabilidad, las tasas de interés que la empresa está pagando en el momento de análisis, para poder tener en cuenta el cálculo de los mismos.